El gran objetivo de la intervención humanitaria en el ámbito de la salud es salvar vidas. Acabamos de llegar a una zona donde hay un edificio que nos han dicho que se ha colapsado y que hay víctimas dentro. Nuestro objetivo es conseguir que los aspectos culturales no sean una barrera para la asistencia sanitaria. ¿Cuánto tiempo se puede mantener una infraestructura así? En el mundo de hoy vivimos una situación en la que la combinación de múltiples factores están generando un incremento en la necesidad de brindar respuestas humanitarias. Y esto es tanto por el incremento de algunos desastres naturales como por el incremento del impacto crónico de algunas crisis que encontramos en países en donde ya sea la violencia étnica, racial o las confrontaciones políticas generan situaciones de gran desprotección en amplios volúmenes de población. Por supuesto, hemos visto esto en gran magnitud en desastres como fue el tsunami, que afectó a 5 países y arrasó con grandes infraestructuras educativas, sanitarias, de comunicaciones, pero también cobró numerosas víctimas de manera muy repentina, con los grandes megadesastres como fueron el terremoto de Pakistán en el 2005, pero después el gran terremoto en Puerto Príncipe y en los alrededores, en Haití, así como las grandes inundaciones de Pakistán en los últimos años, que lo que muestran es que la magnitud de algunos de estos desastres y la cantidad de población afectada puede ser de proporciones que rebasen la capacidad institucional no solo de los países en donde ocurren, sino también del sistema internacional que se plantea organizar una respuesta coordinada en los distintos sectores. El gran objetivo de la intervención humanitaria en el ámbito de la salud es salvar vidas, es evitar la enfermedad, la muerte, la desnutrición que pueden estar asociadas a la emergencia, a la catástrofe natural o al conflicto. Y que los equipos que participan en esto tienen que tener tanto capacidades en materia de resolver problemas médicos, clínicos de urgencia, como capacidades en materia de salud pública para organizar adecuadamente las acciones que sobre todo tengan un impacto mayor de carácter preventivo para evitar que la población afectada enferme o muera. Es muy importante tomar en cuenta quiénes son los actores que pueden contribuir a lograr este objetivo o estos objetivos. Un conjunto muy grande de actores internacionales, algunos son actores que son gubernamentales, otros son actores que están ligados a organizaciones no gubernamentales de carácter solidario para propósitos de la acción humanitaria. Otras son agencias internacionales
que tienen mandato para intervenir en estas situaciones de emergencia e incluso tomar un papel coordinador en la articulación de los esfuerzos. Hay que recordar, y esto suele olvidarse muchas veces, que el principal actor en la respuesta humanitaria es la población local y los recursos locales que están en el país. En este sentido, es importante resaltar lo que aconteció después de la gran tragedia del tsunami. Tras ver la incoordinación que existía y la multiplicidad de actores yendo cada uno en una dirección, el sistema internacional, encabezado por las Naciones Unidas y por su Oficina de Coordinación Humanitaria, llevó a cabo una revisión de las prácticas de la respuesta humanitaria y con ello formuló una gran reforma humanitaria que fundamentalmente trazó tres grandes pilares. Había que fortalecer la coordinación humanitaria en los países en donde acontecían los desastres a través de un coordinador humanitario. Había que ordenar las actuaciones de los distintos sectores a través de los llamados clústeres, que son agrupaciones temáticas por sector de todos los actores que intervienen en ello. Y había que mejorar el financiamiento disponible para poder sufragar las acciones iniciales a través de un mecanismo predecible y confiable que es el llamado SERF o Fondo de Emergencias para la Actuación Inmediata en materia de desastres, administrado por la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas. Dentro del área de la salud se estableció el llamado clúster de salud. Un décès total de 7025. Je tiens à dire que ça fait une semaine qu'on n'a pas eu de décès. Donc c'est une très jolie... Clúster mundial en salud que agrupa alrededor de 40 agencias, actores gubernamentales, no gubernamentales y organismos internacionales para coordinar mejor la actuación en materia de salud. Y la Organización Mundial de la Salud recibió el mandato de ser la institución que coordinase las actuaciones en materia sanitaria. We had placement population 74,550. Yeah. Yes, they did. Yeah, by yesterday. But today, ±2. A nivel de país, cuando un desastre o un conflicto está afectando a un país en particular y se establece el clúster a nivel de país, en donde la OMS establece la coordinación, enlaza con las autoridades nacionales y trata de organizar de la mejor manera posible el trabajo de las distintas contribuciones que se dan, tanto bilaterales como multilaterales, como de las ONGs a la respuesta humanitaria. Chaque structure saura son aire de repartición geográfica. Cualquier actor humanitario trabajando tiene que saber que existen estos mecanismos de coordinación, tratar de participar activamente en ellos y contribuir a ellos para maximizar la posible coherencia y la sinergia de las actuaciones. Los clústeres de salud, una vez que son establecidos, hacen un barrido de las actuaciones que cada grupo está llevando a cabo en materia de salud, permite dividir mejor el trabajo, distribuir las responsabilidades en distintas zonas geográficas, hacer que no queden descuidadas líneas de actuación, que no todo sea atención en un campo de las actuaciones, sino que haya un balance entre la prevención de las enfermedades transmisibles y epidemias, la salud mental, la salud sexual y reproductiva, la atención a emergencias. De modo que este esquema de coordinación sea una plataforma que ayude a todos a actuar de mejor manera.
La Organización Mundial de la Salud, con todos los miembros del Health Cluster, ha producido una guía que está en estos momentos disponible, que es la guía del Health Cluster, que detalla todos los pasos y todas las actuaciones que tiene esta plataforma de coordinación de la respuesta humanitaria. Y una cosa muy importante se vuelve en esto, el que esas actuaciones estén muy bien engranadas, muy bien coordinadas con las líneas de gerencia de los sistemas sanitarios nacionales y lo que han decidido hacer para enfrentar la emergencia. Por supuesto, existe una primera fase en donde lo esencial, la prioridad fundamental es el rescate de las víctimas que están a mayor riesgo de, si no son rescatadas, perder la vida. En los momentos iniciales de un desastre, donde hay un gran número de víctimas y los recursos disponibles son escasos, es de vital importancia priorizar el uso de los mismos. Triaje consiste en efectuar una clasificación rápida de los heridos según la gravedad de las lesiones, la disponibilidad de los recursos y la probabilidad de supervivencia. ¿Has comprado tú alguno atrapado? No, de momento ninguno. Clásicamente, las víctimas se han agrupado en 4 categorías. Rojos, prioridad 1, gravedad extrema, que precisan asistencia inminente o en corto plazo. Amarillas, cuya asistencia puede demorarse unas horas. Verdes, prioridad 3, demorables, su asistencia puede demorarse más de 6 horas sin riesgo de muerte. Negros, prioridad 0, fallecidos o con ninguna posibilidad de sobrevivir. Acabamos de llegar a una zona donde hay un edificio que nos han dicho que se ha colapsado y que hay víctimas dentro y no sabemos cuántas. Y lo primero que vamos a hacer es acercarnos y decir que hemos llegado y decir a las víctimas que caminan que vayan saliendo. Somos el equipo de emergencias, hemos venido a ayudarles. Intenten colaborar y mantener la calma. Pero por favor, vayan saliendo, los que caminen, que vayan saliendo. Que puedan dar para la salida. El primer paso para clasificarlos, los que puedan caminar, se les etiqueta como verdes. ¿Acompañará afuera? Sí. ¿Han hecho un Mediterráneo? ¿Estás mareado? Sí. Me dirijo al siguiente herido y paso al segundo paso, que es valorar si el paciente respira o no respira. Y si el paciente no respira, lo que se le hace es apertura de la vía aérea. Y si el paciente sigue sin respirar, se le etiqueta como paciente negro. La cabeza hacia adelante y uno en cada lateral. Coger más del lateral. Como este paciente no respira, le hago la maniobra de la apertura de la vía aérea. Y vuelvo a comprobar. Ahora sí que respira porque tengo que mantenerle la vía aérea abierta, para la cual utilizo una cánula de Guedel. Y este paciente sería clasificado como rojo. Aquí. Como este paciente sí que respira, hay que comprobar a qué frecuencia respiratoria está respirando. Como respira a más de 30 respiraciones por minuto, se clasifica como rojo. Como esta paciente sí que respira y respira una frecuencia respiratoria menos de 30, paso al siguiente paso. Y el siguiente paso es mirar el pulso radial. Esta paciente no tiene pulso radial, por lo que sería etiquetada como rojo. Pero como está sangrando activamente, que veo una herida, antes de etiquetarla, tengo que comprimir la hemorragia. Aquí.
Y entonces ya paso a etiquetarlo como rojo. Para trasladar a los rojos hacia el nido de heridos. ¿Hay camillas en el PMA? ¿Me puedes pedir bomberos para que cojan esas camillas y vengan a trasladar? Perfectamente. ¿Das la vuelta mejor? Kiko, queda más. Para trasladar la mano, Como este paciente sí que respira y a menos de 30 respiraciones por minuto y sí que tiene pulso radial, paso a comprobar el siguiente paso, que es si responde a órdenes sencillas. ¿Cómo te llamas? ¿Puedes tocarte con la mano la nariz? Como no responde, este paciente es clasificado como rojo. ¿Conmoción cerebral? ¿Está inconsciente? No, pero no te dice... ¿No te dice nada? ¿Necesita de él? No. Vale, pues vamos a ponerlo en aquel de allá. Debemos de recordar que en una situación de desastre, el triaje es el único método que nos va a proporcionar un orden y un beneficio al mayor número de heridos, siempre priorizando los que tienen más posibilidades de sobrevivir sobre los que tienen lesiones graves que van a poner en peligro su vida. ¡Vamos! ¡Evacuación! ¡Rápida la evacuación! ¡Rápida! El trabajador sanitario en materia humanitaria que acude de manera solidaria internacional tiene que entender esta lógica integral y analizar cómo va a insertar su actuación específica dentro del dispositivo sanitario más amplio y cómo va a coordinarse con las actuaciones locales, con los hospitales locales, con los puestos sanitarios que se establecen o cómo van a utilizar las unidades móviles o los hospitales de campaña. Una gran parte del éxito en la respuesta humanitaria es adecuada coordinación, adecuada división del trabajo y comprensión de que se está actuando en este dispositivo que no es el habitual, que no es el rutinario. El puesto médico avanzado es una estructura sanitaria que la montamos temporalmente y siempre con un carácter móvil, porque dependiendo de la estructura y de la catástrofe, muchas veces la población está bloqueada y debemos acudir con esta unidad móvil a atender a esta población. Se procura siempre montar en zonas cerca del impacto o bien alrededor de la zona de salud que ha sido dañada. El objetivo es reforzar y sustituir siempre temporalmente a estas estructuras locales dañadas. Bueno, para montar el PMA, lo más importante primero es reunirnos con el comité de emergencias y con las autoridades sanitarias locales para que nos asignen una zona. Y una vez asignada esta zona, es importante seguir manteniendo estas reuniones con las autoridades locales para ubicar el PMA, porque necesitamos su aceptación y conseguir su colaboración. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para montar el PMA? Lo más importante, tener un punto de agua limpia. Segundo, pues evitar vertederos, zonas de residuos, zonas marginales, a veces las zonas estratégicas donde están las embajadas. Y luego tenemos que tener muy en cuenta nuestro propio plan estratégico de seguridad. Y para ello, a veces es necesario contratar vigilancia militar o bien vigilancia policial, y muchas veces tenemos que acudir a la vigilancia privada. Bueno, vamos a hacer el reparto de funciones. Estáis 3 enfermeras. África, te quedas como responsable del almacén y farmacia. Inés, te quedas en la zona de enfermería.
Como coordinadora de enfermería se queda Pilar, de médicos estamos Sonia y yo. Sonia, te quedas en la consulta, yo iré reforzando, aparte de mis labores como coordinación. Contamos 3 traductores, 2 logistas que ahora están comprando, luego los conoceréis, y me van a mandar 3 sanitarios locales. Todavía no ha sido posible, pero bueno, llegarán. Y os insisto, hay escasez de recursos, vamos a intentar ser lo más flexibles posibles. En un momento dado todos tendremos que hacer un poquito de todo, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos a funcionar. Bueno, Pilar, yo creo que los bancos y el toldo de protección para la sala de espera, perfecto, ¿verdad? Bueno, tienes claro que esta zona es la zona de recepción, de clasificación y de admisión, ¿vale? Cualquier problema que tengas a nivel sanitario tienes a Pilar que te echará una mano, ¿de acuerdo? Te voy a pedir un favor, no solo quiero que nos traduzcas, sino que nos hagas entender el contexto cultural y de esa manera conseguimos que la gente nos acepte, que confíen en nosotros y que venga, ¿vale? Por cierto, aquí hace falta una silla para el acompañante y las hojas de clasificación, ¿se las has explicado ya? Sí, esta es la hoja de afiliación que vamos a usar hasta que nos llegue la oficial del país. En ella vas a recoger estos datos que son nombre y apellidos, la edad, el sexo y la etnia a la que pertenece. También pondremos el lugar de donde está viviendo actualmente, por si hubiese algún brote epidémico para saber tenerlo localizado. El resto de datos los rellenaremos el personal sanitario. Es importante conocer el contexto cultural de la zona a la que vamos. Por ello, debemos conocer sus valores, su religión, sus tabús, y de esa manera conseguiremos ser más aceptados, estar más integrados y volver a lo más importante, conseguir su colaboración. Oye, Sonia, una cosa. ¿Te acuerdas que estamos en zona endémica de malaria? Aquí tenemos los kits para utilizar. Por cierto, tenemos los protocolos estandarizados de la OMS, porque los del país no han llegado, y las historias clínicas también, pero las provisionales. ¿Y las oficiales no han llegado todavía? Vale, estupendo. Yo necesito hablar un momentito contigo. Necesitaría que nos echaras una mano a la hora de interpretar vuestra forma de entender la enfermedad para trasladarlo luego nosotros a nuestro lenguaje de signos y síntomas. ¿Vale? Y luego en la exploración igual, si hay alguna zona tabú del cuerpo o si las mujeres tienen que entrar acompañadas o tenéis algún amuleto o algún ritual o algo que tengamos que tener en cuenta, por favor decírnoslo, ¿vale? Y otra cosa, tenemos que preservar también la intimidad del paciente. Tenemos aquí el biombo, siempre utilizarlo. Dejo aquí el esfingo. El punto de agua potable ya veo que está bien. ¿Y qué vamos a hacer con los desechos sanitarios? Pues los vamos a ir recogiendo en esas cajas y una vez por semana los llevaremos al hospital. En caso de que esto no fuese posible, vamos a crear nuestra propia incineradora. Bueno, pues y aquí tenemos los registros de vigilancia epidemiológica, que por un lado vamos a recoger datos de morbimortalidad y por otro lado la detección de brotes de enfermedades transmisibles. Puntualmente iremos entregando a las autoridades sanitarias. África, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Cuéntame, a ver cómo habéis montado esto, dime. Pues mira, tenemos aquí los envases clínicos con los medicamentos esenciales y los hemos distribuido un poco por antibióticos, respiratorio, tenemos algo de material de curas aquí, de fluidoterapia vía venosa, analgesia y digestivo. Y aquí tenemos un poquito de material de trauma. Perfecto, muy bien. Oye, por favor, insistirle al traductor el tema de la distribución de bolsas de tratamiento, ¿vale? Venga, así os dejo. Mira, son estas. Estas bolsas las utilizamos de forma individual para cada paciente y nos viene marcado si es hombre, si es mujer, si son niños, cómo tienen que tomar la pastilla, si es un cuarto, si está entera, si es la mitad, ¿vale? Y el número de días. ¿Vale? Es importante esto trasladarlo a vuestros hábitos para garantizar el cumplimiento del tratamiento. Muy bien. ¿Vale? Pues esto es importante que quede claro, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. Gracias. ¿Qué tal, Sonia, Inés? Buenas. ¿Lo de soporte bien avanzado está todo montado? Sí. Vale. Oye, tema de concentradores de oxígeno, de momento funcionamos con el nuestro, hasta que tengamos solucionado el suministro de oxígeno, ¿vale? Muy bien. Oye, ¿y el nebulizador este tan pequeñajo, que no lo veo? Dime, ¿dónde está? A ver. El AJA que lo tenemos aquí, ¿vale? Ah, bien, vale. Que una cosita, si nos llaman de una urgencia de fuera de aquí, ¿qué hacemos?
Bueno, de momento, hasta que no tengamos control del tema de seguridad, no nos movemos, ¿vale? Y si hace falta, ahí están las mochilas, ¿eh? Ah, vale. ¿De acuerdo? Muy bien. Venga, hala, hasta luego. Por cierto, Antonio, si tuviéramos que trasladar a un paciente a un nivel asistencial superior, ¿cómo y dónde lo hará? Bueno, ahora tenemos pactado un plan estratégico de evacuación con el hospital, ¿vale? Si necesitamos una ambulancia, ellos nos la mandan. En caso de que falle, utilizaremos vehículos adaptados del país y si ello también falla, podemos recurrir a la ONU, al ejército, que nos mandarán camiones, helicópteros, lo que haga falta, ¿vale? Como siempre, tenemos que adaptarnos a los recursos que tenemos, ¿eh? Y sin perder el norte, no perdemos calidad asistencial. Vale. Bueno, en una catástrofe tenemos que funcionar con medicamentos esenciales. Estos son aquellos que van a cubrir las prioridades de salud de la zona, ¿no? En principio tenemos que seguir con la lista que marca las autoridades sanitarias locales y en su defecto tenemos que recurrir a la lista que nos marca la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Los criterios de elección de estos medicamentos esenciales atenderemos a su prevalencia, a su seguridad, a una calidad garantizada y a su precio. Pilar, acércate un momento, por favor. Voy. Oye, a ver, ¿cómo tienes montados estos kits? A ver, cuéntame. Bueno, aquí tenemos los diferentes kits, el de malaria, el de acción inmediata, obstetricia, suplemento pediátrico y traumatología. El que no hemos traído ha sido el de cólera. Nada, ese no te preocupes, que no hacía falta para esta emergencia. Muy bien. Por favor, a rajatabla los stocks, ¿eh? Necesito hacer una valoración de todas las necesidades, si no vamos a tener problemas, ¿vale? De acuerdo. Pregunta del millón, si Dime. se nos termina, ¿qué hacemos? Bueno, ahora de eso no te preocupes, pero vamos, contamos con los almacenes locales, con los países vecinos y si hace falta los kits internacionales del clúster de salud, ¿vale? Venga. Antes de que acudamos a la catástrofe, es muy importante informarnos previamente de los aspectos culturales de la localidad. Insisto mucho en que una vez allí hay que preguntar a las autoridades locales, porque nuestro objetivo es conseguir que los aspectos culturales no sean una barrera para la asistencia sanitaria. La intervención humanitaria tiene un gran desafío en salud, pero en otros sectores también, y es que no puede simplemente agotarse en los primeros días de las necesidades más agudas, sino que tiene que sostener una cierta capacidad, porque muchas veces han quedado completamente destruidos, disfuncionales los sistemas sanitarios. Puede ser porque se hayan derrumbado las infraestructuras, puede ser porque hayan quedado sin abasto, puede ser porque estén semidestruidas o porque los trabajadores sanitarios hayan migrado por una inundación o por un terremoto. Hay que asegurar que se mantiene una capacidad de atención para poder atender emergencias médicas cotidianas y para poder mantener los servicios que se han visto interrumpidos por la emergencia o el desastre. Hay que seguir vacunando, hay que seguir dando control prenatal, hay que tener la capacidad de atender partos que pueden darse en el medio de la emergencia, hay que asegurar que la situación desventajosa de la catástrofe no aumente los problemas de mortalidad infantil o mortalidad materna, hay que asegurar que los niños que están a la intemperie puedan tener los cuidados adecuados para poder ocuparse de posibles infecciones respiratorias agudas. Por supuesto, esto también plantea que hay que actuar en coordinación con otros sectores que abastezcan de agua, abastezcan de alimentos, den refugios, tiendas de campaña, de modo que se vuelve una acción intersectorial que resuelve problemas, pero que también previene problemas. Un reto que se enfrenta es, bueno, ¿cuánto tiempo se puede mantener una infraestructura así con los costos más elevados que supone mantener equipos internacionales prestando ayuda? Es muy importante construir la estrategia de salida, el transferir la experiencia, el transferir la documentación, el poder enlazar con los mecanismos de servicios de salud que van a ocuparse ya sea
de enfermos que fueron atendidos en la fase aguda o de la continuidad de la prestación de servicios o el abasto de medicamentos o el abasto de alimentos. Hay que establecer enlaces que permitan soluciones de salida de los actores humanitarios, creando más capacidad nacional para ir tomando las responsabilidades.